A partir de ahora, la hora global. Desde el paralelo 35, en Montevideo, la realidad internacional por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Bienvenidos amigos a este nuevo capítulo de la hora global. Ya estamos en el capítulo 37 de la cuarta temporada de este programa, donde desde el paralelo 35 tratamos de interpretar este nuevo desorden mundial. Hoy debemos decir que desde el punto de vista económico, de lo que está sufriendo el planeta, es una interpretación generalizada que el mundo se ha visto aquejado por una inflación sin precedentes en lo que va del siglo XXI, causada por la guerra entre Rusia y Ucrania, que generó un alza de precios internacionales del gas, del petróleo, de los alimentos y de muchos otros insumos para nuestras sociedades tan evidentemente necesitados por ellas. Evidentemente también estos bienes fueron los que más influencia tuvieron en la aceleración del aumento de precios, ya que la guerra de alguna manera alimentó esa hoguera inflacionaria. Pero el fuego, según algunos, ya había comenzado varios meses antes de la invasión rusa producida este 24 de febrero. Solamente en marzo hubo un aumento mensual de los commodities energéticos y alimenticios en dólares del 28% y el 7% respectivamente. Eso es cierto. Pero a diciembre de 2021 los energéticos ya se habían duplicado con relación al mismo mes del año anterior, mientras que los alimentos aumentaron un 22% en el mismo periodo. En algunas mesas de debate habíamos comentado sobre el fenómeno del resurgimiento de la inflación global. El análisis más popular es señalar causas relacionadas a restricciones de la oferta. Eso se dio mucho en Estados Unidos, por ejemplo, cuando surgió el primer brote inflacionario. Restricciones de la oferta, sobre todo de bienes, como secuela de la pandemia. En nuestro caso estábamos más convencidos de causas derivadas de los excesos de oferta de dinero, como secuela de la expansión de los bancos centrales en Estados Unidos y en Europa. Para ver este tipo de eventos y este tipo de fenómenos, estamos con Andrés Dálvora, economista egresado de la Universidad Ort, asesor de negocios internacionales de la Unidad de Asuntos Internacionales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, especializándose en comercio de bienes agrícolas. Participó, Andrés, además, en las negociaciones Mercosur-Unión Europea, Mercosur-EFTA, Mercosur-Canadá y Mercosur-Corea. Así que, obviamente, si hizo bien los deberes en aquel momento, sabe de qué se trata. Profesor de la Universidad Ort, además de la materia Comercio Internacional y Política Comercial. Andrés, primero bienvenido al programa. Muchísimas gracias. ¿Estás en Barcelona? Gusto. Exactamente, desde la calurosa Barcelona, acá con más de 30 grados, estamos te saludando. Hace 2 días no te envidiaba porque tuvimos un veranillo de 36 horas donde llegamos a los 25 grados y algún aventurado se animó a bajar a la playa. Pero hoy ya estamos en el invierno normal nuestro, es decir, hace un frío bárbaro afuera. Por decirlo de esta mañana, estoy con el mate y esa es la idea. Andrés, inflación, desempleo, estancamiento. Han sido compañeros de viaje de las economías latinoamericanas, pero hoy vemos que son realidades globales. Parece que algo tan drástico y repentino fuera fácil de identificar y diagnosticar, además de perfilar su solución, supongo. Sin embargo, cuando se acerca la lupa a estos fenómenos, no parece ser tan drásticos ni repentinos. Los indicios previos a la guerra hacen pensar que no es tan lineal esta aplicación. Pregunto, sin entrar en detalles todavía, ¿hay puntos de partida para analizar? Todo empezó con la guerra, con la pandemia, un poco más atrás, hay que irse al 2008, o hay una continuidad histórica, solo para acercarnos al tema y ver dónde empezamos a analizar el almanaque. No, yo creo que para la situación que estamos viendo ahora tienen nombre y apellido, marzo del 2020, COVID, y para la exacerbación podemos hablar de ciertos elementos que estaban antes, pero lo que estamos viendo ahora vamos a ver las causas y son todos resultado de la pandemia y otra de lo que pasó este año, en febrero. Está perfecto. Te agradezco porque viste que hay siempre un impulso de una especie de diálogo de sordos entre economistas, lo estamos viendo mucho acá. Hay muchas mesas de debate, muchos programas. Como en todo, viste, la gente se pone a opinar. Con esto de la guerra fuimos todos de repente analistas militares en 5 minutos. No, fue tremendo eso. Pero desde el punto de vista económico pasa lo mismo. Entonces hay gente que termina echándole la culpa a Merkel y la Santa Trinidad en el problema griego. Pero ubiquémonos en la pandemia, está bien. Segunda pregunta también sin entrar en detalles.
¿Te aproximas a todo esto como un fenómeno global o en realidad hay escondidas causas regionales y en realidad causas diferentes están disimuladas por este contexto? Es decir, ¿estamos hablando de un fenómeno global realmente? Yo te diría que, a ver, como en todo en economía, no es dos bibliotecas, hay 38 bibliotecas, pero yo creo que la mayoría estamos de acuerdo en que es un fenómeno global, tiene causas, ¿cómo se dice?, marcadas, que lo que tal vez es más complicado es qué peso tiene cada una de las causas, pero las causas están relativamente identificadas, y es un fenómeno que tal vez liderado por los países desarrollados, porque es donde se produjeron tal vez las distorsiones al principio más grandes, pero después también impulsado por China y por el resto, es algo que es global, más allá que obviamente podemos identificar situaciones regionales que agregan leña al fuego, pero el fuego está ahí desde a nivel global. Ah, perfecto. Ahora sí entramos un poco en detalles. Ahora, como no tomes a mal la frase, pero soy un poco veterano y uso estas frases. Te suelto la correa y ahora empezamos a hablar, podés hablar ya en libertad total. Como si fuéramos historiadores. Suponiendo que miramos hacia atrás todo esto y queremos ordenar cronológicamente esto. El comercio mundial o su situación o este fenómeno está atado a cómo es el comercio mundial. Y cómo es el comercio mundial estaba mutando también. ¿Ah? Es correcto decir que antes de la asunción de Trump, por fijar a alguien que pateó el tablero, toda la economía mundial estaba en calma. Es correcto decir que había un disimulado crecimiento del poder chino en una especie de calma chicha, y es correcto decir que hasta ese momento la globalización como concepto parecía ser el entorno institucional de comercio de todo el planeta. A ver, claro. Ya estaríamos en el 20 de enero del 2016. Exacto, exacto. Todo palidece al lado de lo que pasó con la pandemia, porque Bueno. todo palidece, pero que había situaciones que no era... Claro, siempre tendemos a pensar que todo era color de rosa. Cuando pasa algo tan grave, todos tendemos a pensar que antes todo funcionaba bien, y no era. Pensando así, abuelo de pájaro, estaba la famosa guerra comercial, la guerra comercial Estados Unidos-China, claro. Que Trump fue el abanderado de esa guerra, que generaba distorsiones, pero principalmente para hablar de lo que nos interesa hoy, que es de los problemas de inflación y de las cadenas de valor. Yo creo que vuelvo a lo mismo, es el tema principal, es lo que pasó a partir de cuando estalla la pandemia a nivel mundial y lo que pasa. Porque si no, podríamos ir por las ramas, pero yo creo, como para mantener más el focus, yo creo que es mejor ir derecho a lo que pasaba. O sea, había distorsiones, pero nada comparado con lo que se nos vino encima. Claro, situados en ese momento, es cierto que Trump toma el toro por las astas, digamos. El razonamiento de él parecía bastante lineal. Él simplemente vio el balance comercial y actuó. ¿Ah? Bastante mercantilista, podríamos decirlo. Claro, sí, está bien. A mí me dio esa sensación, aunque yo soy un convencido como analista de que no gobiernan los hombres, sino que gobiernan los equipos, y se supone que detrás de todos hay equipos. Pero es cierto, como decís tú, que más allá de todo el ruido que podría estar viniendo, que ojo, también Obama hizo algún análisis sobre eso, pero no actuó nada. La característica del gobierno de Obama, ¿no? O sea, mucho ruido. Sí, claro. Pero no importa, pero eso es una elaboración mía. Pero es cierto que entonces, por más ruido que hiciera Trump después también, las cadenas de valor estaban extendidas geográficamente y había una interdependencia real entre los continentes, entre las áreas, entre los niveles de desarrollo, entre el sistema mundo, entre el sistema centro-periferia, como le quieras llamar. ¿Tá? Era así, eso es así. Es así. Claro, y para ti, digamos, todo eso es parte de un continuo, digamos, pero no es la tormenta. Claro, palidece al lado de lo que nos vino después, o sea, yo recuerdo en ese momento mostrando los efectos de la guerra comercial y decir, uy, mirá, claro, después ver una pandemia y los efectos que genera una pandemia, hoy lo pongo en perspectiva y digo, era muy pequeñito al lado de lo que nos pasó después, y que yo creo que explica más la situación actual. Claro. Es algo que acá sí tiene fecha.
Está bien. Le podremos definir fecha. Vamos entonces a lo que pasó después. O sea, en tu criterio, ¿qué pasó con la pandemia? Porque la actitud de Trump con respecto a la balanza comercial fue un juego de ajedrez con los aranceles. Pero, por supuesto, eso produjo algún retorno de capitales, lo de Apple fue tremendo en su momento, incluso fueron después a la Casa Blanca a mostrar el primer iPhone que habían hecho con mano de obra norteamericana, no importa. Hubo cierta repatriación de fábricas, hubo ubicación, sobre todo en México, de fábricas de cercanía. Esa movida afectó un poquito las cadenas de valor, pero no parecía algo dramático. Claro. Simplemente algunas empresas que se reacomodaban para no sufrir el látigo de Washington. Ahora, ¿qué pasó después? ¿Qué hizo esa pandemia con esas cadenas de valor? Bien, lo que hay que hacer es identificar qué fue lo que pasó. Primero, un poco de contexto tal vez para ver la reacción. Yo estoy tomando clases, te escucho. Sí. Primero, antes que nada, todos entendemos, esto está, como se dice, dirigido hacia gente que somos uruguayos y todos sabemos más o menos lo que es la inflación, por ejemplo. Sabemos que la inflación es el aumento, las dos palabras claves, sostenido y generalizado en el nivel de precios. O sea, si solo sube la nafta, aunque suba mucho, eso no es inflación. Y para que haya inflación tiene que subir todo. Tiene que subir todo. Pero al mismo tiempo, y casi todos entendemos eso, y más viviendo en países que tienden a tener una inflación moderada, pero inflación al fin, entendemos el concepto de voy al súper y me subieron las cosas. Eso lo entendemos. Acá no, acá es toda una novedad, porque venimos de hace 40 años que no se veía este tipo de inflación. Pero también hay que tener en cuenta que la inflación, y acá es donde, porque va a ser una de las causas, se puede ver por su inverso, que sería, no es que los precios están aumentando, sino con lo que hago la transacción, en lo que está nominado en los precios, que es la moneda, está perdiendo el valor, porque la moneda es un bien en la economía, y como bien está regido por la ley de la oferta y la demanda, y tiene un precio. Y si yo creo que el precio de lo que estoy haciendo el intercambio baja, te voy a pedir más de eso que estás intercambiando. Y eso hace que los precios suban. Son dos visiones de la misma moneda, porque vamos a ver que de estas dos visiones es donde sale el grueso de por qué tenemos la inflación que tenemos hoy en día, que para hablar rápido es la visión monetarista y la visión de los famosos cuellos de botella. Que los dos tienen que ver. Entonces, hecha esa aclaración, ¿qué es lo que podemos decir que son qué pasa en marzo cuando estalla la pandemia? Lo primero que hay que tener claro es que estamos viviendo una situación, o sea, el ser humano se adapta a todo y tendemos después a normalizar las cosas, pero estamos viviendo una situación muy excepcional. O sea, pandemia en la Edad Moderna, lo más parecido que teníamos era lo que pasó en la famosa gripe española del 18, donde el mundo estaba saliendo de una guerra mundial y, para hablar pronto y mal, no se le dio bolilla, no se le dio bolilla, y por lo tanto, a diferencia de por ejemplo, la gran crisis del 29, donde sí hay mucha bibliografía económica de qué pasó y cómo actuar, no con la pandemia. No tenemos los economistas, acá me estoy poniendo como defensa del gremio, uno de los problemas principales es que, desde el punto de vista económico, no teníamos antecedentes escritos científicos para cómo actuar, como si, por ejemplo, había en el 2008, con la crisis del 2008, que estaba el antecedente de la gran crisis del 29, que generó con todas sus limitaciones, pero había bibliografía, y Dios mío, si había bibliografía, que hasta la macroeconomía surge ahí, como ciencia surge ahí, de la mano de Keynes, pero algo como lo que pasó en el 2020, medio que se actuó a ciegas, y estamos viendo las consecuencias ahora. Claro, pero sigo preguntando en la piel de un oyente desconocedor de esto. ¿Pero qué pasó? Sí. Lo que pasó fue dos cosas. Una es que vivimos la inyección monetaria más importante de la historia de la humanidad,
el 2008 palidece al lado de lo que se inyectó de dinero por lo menos las potencias desarrolladas. Fue algo general, pero en términos generales, ahora justo estaba viendo la comparación con Estados Unidos. Estados Unidos en año y medio aumentó un 50% su oferta monetaria. Ni en la crisis del 2008, a niveles ni cercanos se vio esto. O sea, lo que hizo, para hablar pronto y mal, la impresión de billetes, que lo hizo tanto Estados Unidos como Europa, fue gigantesca. Gigantesca, para intentar esa idea de que el shock que se venía porque todo estaba cerrado, que los ingresos de la gente no cayeran y que la gente, en resumen, siguiera consumiendo. Eso podemos decir, por un lado, que fue lo primero que pasó. Y lo segundo, que está medio interrelacionado, es cómo eso afectó a las cadenas de valor, generando lo que se llaman los cuellos de botellas, que hablando pronto y mal, porque acá estamos simplificando un montón, lo que pasó principalmente es que, porque el mundo se paró, la oferta de bienes y servicios se desplomó. Entonces, si vos le das dinero a gastar a la gente, pero la gente no tiene en qué gastarlo, porque no hay bienes y servicios, porque no producimos, eso genera, por ley de oferta y demanda, si la demanda sube porque le estás dando mucho dinero a la gente y su oferta cae, y la oferta cae porque no hay producción, porque estamos todos encerrados, porque no podemos salir, por lo que sea, eso hace que los precios suban. Ok, correcto. Me está viniendo a la mente alguien que yo te mencioné un poco en la previa, que es mi querida amiga Kristalina Georgieva, Sí. tomando el micrófono como Sí. no sé, debe estar filmado eso, ella debe estar en su escritorio del Fondo Monetario, pero yo me la imagino arriba de un tanque, viste, un medio tanque, a los gritos diciendo gasten, gasten y gasten, en su momento, porque fue una salida que yo catalogué en aquel momento hasta de irresponsable, no porque no correspondiera a una política que, bueno, podría defenderse, sino por las formas, ¿no? Sobre todo orientada en su momento a gobiernos latinoamericanos. Que es como decir, tomá, te regalo algo de fuegos artificiales, venía a vivir en este polvorín, y bueno, Yo creo que, sí. Yo creo que hablando pronto, de vuelta, hablando simplificando, yo creo que muchos de los tomadores de decisiones dijeron, ok, esto es el 2008 plus, y resultó que no era el 2008. O sea, el 2008 fue una crisis económica tradicional de shock de demanda. Esto fue un shock de oferta, porque no producimos. O sea lo que tuvimos acá es que dejamos de producir, no es que cayó el consumo por problemas económicos. O sea, acá que no había producción. Claro. Nos ponemos ahora con este análisis que hiciste mecanicista. Vemos ahora solo la cadena de valor como si fuera un ente vivo que tenemos que diseccionar y analizar. Esto destruye las cadenas de valor porque, por lo que me decís, si las economías están apagadas, algunos seguirán produciendo, pero otros, es decir, alguien produce los tornillos, pero el que está produciendo las tuercas en el país de al lado no las produce. Entonces, eso genera problemas, obviamente. Exacto, pues pensemos que vivimos en un mundo, más allá de todo lo que ha pasado, vivimos en un mundo que, como decíamos al principio, está globalizado. Entonces, yo produzco un insumo en A, va a B, se le hace otra transformación, de B va a C, donde se le hace otra cosa, de C va a D, donde se le hace otra cosa, y se vende en Z. O sea, hay una cadena, la famosa cadena de valor, que van haciendo. El problema, la fortaleza de las cadenas es que mejoran la eficiencia económica. Se produce cada cosa donde es más barato producir o más eficiente. La contrapartida es que somos muy interdependientes de las partes. Si una parte se rompe, complica todo el resto de la cadena. Y es en parte lo que pasó. Lo que nos pasó fue que cuando empiezan los lockdowns, ¿no? cuando empiezan las reacciones, que es que la gente no puede salir de la casa, ok, algunos trabajos pueden seguir, pero otros no. Los trabajos de fábrica, donde se produce, no podemos teletrabajar. El que hace tornillo no puede teletrabajar, o sea, hay que estar físicamente.
Y si esos insumos no están, se empiezan a afectar todo el resto de la cadena. Creo que el ejemplo más que habrán escuchado es los famosos microchips. Claro, sí, está bien. El tema que es como la quinta esencia de lo que estamos viviendo, del problema de insumos que están faltando. De insumos que están faltando. Y no estamos hablando de la tortilla de la torta, que fue de las tres cosas que podemos hablar de lo que está causando la inflación hoy en día. Dos son por la pandemia y una que para mí no es la principal. Las dos principales son estas, pero fue la frutilla de la torta, que fue la invasión de Rusia a Ucrania, que agregó leña al fuego. Claro, yo ahí quiero un poco acercar la lupa antes de la invasión. Sí. En las cadenas de valor, como tú dices, bueno, se descompensan, van a distintos ritmos, algunas ni siquiera trabajan. Yo he visto algún análisis cuando empezaron a darse algunas mesas de debates como en el sentido de empezar a repartir culpas, ¿viste? Como quien reparte figuritas. Y la idea era que China era parte del problema, no era solución en todo esto. Y algún análisis me mostraba, no lo tengo ahora a mano, pero me mostraba que durante la pandemia China siguió exportando, los niveles de exportación no bajaron, crecieron un poquito incluso, así que no parecía ser China el gran palo en la rueda a nivel global. ¿Tú tenés alguna conclusión sobre si fue repartido el problema de las cadenas de valor o China fue protagonista realmente? Buscar un responsable cuando lo que hubo fue una pandemia que afectó a todo el mundo, me parece que no tiene sentido y para mí son discursos que tienen otros fines atrás y no un fin eminentemente técnico de definir las causas. Acá tenemos lo que estoy diciendo al principio. Hay dos patas que se retroalimentan entre sí. No hubo producción y la inyección de dinero que el gobierno estadounidense y europeo en menor medida puso en manos de los consumidores hizo que los consumidores tuvieran más dinero, pero no había que consumir. ¿No? Porque no había cosas para consumir. Entonces, si la demanda explota porque le estoy dando dinero a la gente y no hay que consumir, tenemos el cóctel perfecto para que los precios suban. Tenemos una demanda exacerbada, que es lo que estamos viviendo hoy en día. Hoy en día lo que estamos viviendo es el resultado de eso. Bueno, ahí tenemos entonces, está bien, está bárbaro, se entiende bárbaro lo que estás diciendo, el juego de esos dos factores. Lo que pasa es que el juego entre esos dos factores, dándole más protagonismo a uno o a otro, esconde un juego político también. Por supuesto. Porque en Estados Unidos, por ejemplo, para justificar, yo te había acercado a justificar, como digo yo, la política del cheque por correo, que la inició Trump. Sí, claro. Pero Biden la usó como si estuviera repartiendo felicitaciones de fin de año, ¿no? El gobierno norteamericano insiste en que en realidad hubo una restricción de la oferta de bienes y servicios, y esa fue la mayor explicación, no la expansión monetaria. También por otras razones políticas, en otro tipo de gobierno y en otro barrio, acá cruzando el charco, se maneja... Ya veía para dónde venían los pingos. Claro, se maneja, claro, obviamente, se maneja... estamos de acuerdo en que si cruzamos el charco se discute hasta la ley de gravedad, pero no importa. Sí, por supuesto. Todos los días se hacen esa pregunta, todos los días se contestan por economistas, pero todos los días se vuelve a rehacer la pregunta en un país que sigue emitiendo permanentemente y el tema de inflación es visto como o un tema de especulación, o un tema de restricción de oferta, o un tema de problemas logísticos, siempre atacando esa pata que tú decías de que el culpable es la oferta. Entonces, tú ves una graduación mayor o menor en una de las causas, porque la teoría económica siempre se centra mucho en el aspecto más monetario, ¿no? En realidad los dos son aspectos monetarios, porque al disminuir la oferta igual está generando un exceso de dinero, sin aumentar la cantidad. Pero vuelvo a lo mismo, la naturaleza de la crisis que tuvimos no la hemos tenido desde que podemos decir que existe la ciencia económica como la conocemos hoy en día, que te diría que es de la crisis del 29, que es como pensamos en la ciencia económica hoy en día. Nunca habíamos vivido una situación donde la oferta se restringiera de esta manera, donde la oferta de bienes y servicios, la producción, lo que habíamos tenido siempre era crisis al estilo más, tal vez lo más parecido, podríamos pensar en la famosa crisis del petróleo de la década de los 70, por un insumo que se
que se disparó y está generando efectos similares. Y está generando efectos similares porque los efectos son los mismos. Pero que de un día para el otro hiciéramos ¡puf! Y apagáramos la gran mayoría del mundo apagara su producción, nunca lo habíamos visto. Entonces, está bien que está la parte monetarista y que por supuesto, porque quien me venga y me diga, porque eso está hiperdemostrado, en el corto plazo no, pero que a largo plazo, si vos imprimís papelitos, si vos imprimís billetes, va a haber inflación, por lo que le decía al principio, porque la inflación la podemos ver de dos maneras. Cuando vos imprimís mucho papel, lo que pasa es que la gente dice, el valor del dinero baja, te pido más papelitos para comprar lo mismo. Porque ese papelito que me estás dando, ese bien que me estás dando, vale menos, te pido más. Eso, por supuesto que es así, y el caso argentino es muy claro porque también la impresión de papeles argentinos ha sido criminal, con la diferencia, además, para agregarle más leña al fuego, que Estados Unidos y Europa tienen un atenuante, que es que sus monedas son demandadas a nivel internacional. Y la demanda de dinero, como son muy demandadas, aflojan la inflación. Porque si yo demando más de algo, su precio sube. Claro. Pero nadie quiere, pesos argentinos no quiere nadie. O sea, hablando pronto y mal. Claro, sube y mantenés el ritmo, pero si Estados Unidos se pone a emitir no solo para él, sino para los demás, termina también fogoneando. Claro, yo lo digo. Claro, yo lo digo por supuesto, pero yo lo digo porque vas a ver, hablando de esto que vas a ver que cada uno lleva agua para su molino, vas a ver análisis que dicen, no, pero si Argentina expandió la oferta monetaria lo mismo que Estados Unidos, ¿por qué acá tenemos un 60 y por qué ahí tienen un 9? Y porque el dólar estadounidense sigue siendo demandado a nivel internacional como la moneda mundial del intercambio comercial, y el peso argentino no lo quieren ni ellos. Perdón, tenés razón, estaba muteado. Sí. Culpa del conductor. Bien. No, te decía, viene la guerra. Ahora, sí. No voy a entrar a justificar, nada de juicios de valor, porque nos metemos en otro terreno, y te meto a vos en otro terreno, que es lo que no quiero. Pero ¿no es contraproducente que un grupo de países a la cabeza de las cadenas principales de valor estén bloqueando, atacando, sancionando a proveedores de sus propios insumos? ¿Eso no destroza aún más las cadenas de valor y la logística y los costos asociados? Porque estamos hablando también de, yo puedo sustituir el gas de un lado por el otro, pero los fletes son estratosféricamente más grandes, la logística es distinta, la cercanía es distinta, todo eso no termina de destrozar lo que ya teníamos, Rengo. Respuesta corta, por supuesto. Por supuesto que si solo pensamos en los problemas para la economía, por algo los países les llevó un tiempo tomar las medidas que se tomaron, porque se sabe que los resultados iban a ser lo que tenemos. Haber puesto sanciones, sobre todo, y sanciones a un país que indirectamente afectaron a un mercado crucial, que es el mercado de la energía, evidentemente lo único que va a hacer es que suban los precios de la energía, y cuando suben los precios de la energía, suben los precios de todo, porque todo necesita energía. Entonces, por supuesto, el tema es que ahí estamos hablando de economía y estamos hablando de política, se mezclan las dos. Entonces, es como, evidentemente que los países lo tienen claro, y hasta yo considero, y ahí siendo economista no soy analista político, pero yo creo que la Unión Europea va a presionar en busca de una salida lo más antes posible. Estos días lo estuvimos viendo con la actitud de Alemania. Porque se la ven negra para el invierno que viene. Y tú que estás en España, muchos se sorprendieron cuando salieron los números de junio. Sí. España terminó importando más gas de Rusia que de Argelia. Real político, o sea, al final del día... obviamente. Ahora, la reacción a todo eso puede ser, como tú decís, un aflojamiento de esto, de las sanciones, o una especie de entendimiento bélico para darle fin a esto, por lo menos atenuarlo, pero otra reacción parece estar siendo, teniendo en cuenta ahora Asia, teniendo en cuenta esa burbuja asiática, la actitud de China, blanquear que hay grupos, que hay bloques, y que los bloques de alguna manera se autoabastezcan. ¿Ah? Por lo menos es lo que intentó hacer China ya desde hace 2 años con el RCEP.
en Asia, Sí. cuando el acuerdo con ASEAN estaba creando un cinturón de países que lo proveyeran, digámoslo en voz alta, cuando empezaron las sanciones de Trump. De alguna manera quería crear una especie de ecosistema económico, industrial, eh, para tener una especie de independencia, digamos, desde el punto de vista industrial, sí, está bien dicho. Sí. Pero eso El- tiene futuro, es decir, ¿no? Es un poco utópico. Europa sí, pretende hacer sí. lo mismo ahora con algunos No, países de África. no porque ahí sí, hablando de economía pura y dura, parte de la prosperidad que tenemos es porque las cadenas se asignan de forma eficiente y eso significa que se instalan donde es más barato producir. Y si sacamos eso, baja el crecimiento, o sea, si somos menos eficientes, bajamos el crecimiento y vamos a crecer menos y por lo tanto vamos a ser más pobres. Y al final del día, yo quiero pensar que más allá de ciertos discursos, de algo, al político lo que le interesa es que haya la mayor prosperidad posible, principalmente porque en los países occidentales es lo que va a explicar de que gane las próximas elecciones o no. Entonces, hay situaciones de vuelta, estamos en una situación, no analicemos con normalidad algo que no es normal. Estamos Claro. hablando de una pandemia, de algo que ocurre cada 100 años, y ahora de una guerra que no vivíamos, este tipo de guerra no la vivíamos en Europa desde. Sí, 80 años, 90 años. Sí, sí, sí. Y entonces no son situaciones normales y que los efectos se van a sentir, se van a sentir para largo, probablemente durante toda esta década. Sí, yo Vamos a ver los efectos. hace poco escribí un artículo que terminaba un poquito como estás terminando tú, es decir, yo decía, Rusia debemos acostumbrarnos a la idea de que Rusia no se puede mudar, va a estar allí, Exacto. va a ser un gran país productor en el área energética y va a estar ahí dentro de 5 años, dentro de 10 años, dentro de 20 años. Entonces, a mí me parece un poco utópico esos discursos, por ejemplo, de Biden diciendo, vamos a destrozar la economía rusa para que después ya no sea un problema. No, no, va a ser un gran abastecedor de Europa en algún momento a la vuelta de la esquina. Pero claro, Entonces, pero entonces claro, esos atajos hay pero que empezar allá a darlos y blanquearlos. Ahora, si te viera forzado a adivinar, digamos, ¿cómo sí. ves hacia dónde va la economía mundial? ¿Se van a atenuar las sanciones, como estás sugiriendo un poquito ahora? ¿Va a haber un acercamiento China-Europa que baje la temperatura de todo este partido, digamos, con las tribunas enardecidas? ¿Habrá una recesión por la que tenemos que pasar hasta controlar la inflación? Porque de alguna manera las tasas de interés van a empezar a volar ahora. Los bloques seguirán siendo bloques. Tú ya me dijiste que no crees mucho en eso. China supongo que seguirá empujando. No es que no crean, no es que crean los bloques. Yo creo que los incentivos van hacia otro lado. Los incentivos de la economía van hacia la globalización. Y volvemos a lo mismo. Cuando vivíamos en un mundo relativamente normal porque todo siempre hay problemas, pero cuando vivíamos, el mundo va hacia la globalización no porque que vivían todos unidos, sino porque materialmente hablamos, todos mejoramos a grandes rasgos, hay más producción con la globalización. Entonces los incentivos están alineados para que vayamos hacia eso. Y la otra gran pregunta, el tema de la recesión, sí, yo creo que hoy en día la pregunta no es si va a haber recesión o no, sino cuándo. Que de recesión el mundo no la va a evitar. Sobre la recesión, entonces, la discusión o la pregunta que hay que hacerse es cuándo, bueno, o si ya empezó, hasta cuánto dura. Sí, yo creo que lo que estábamos diciendo es que me parece que hoy en día ya la pregunta no es si va a haber recesión, sino cuándo va a caer. Y la otra pregunta es que ¿va a ser una cachetada o va a ser un camión a 120 kilómetros por hora que nos va a atropellar? Son como las dos preguntas que hay que ver de esta crisis. Porque los datos están ahí y algunos datos no son nada amigables con lo que se nos puede venir. Porque de vuelta, los bancos centrales han tomado el tema de la inflación como ahora sí como un tema que hay que atacar y las tasas de interés van a subir. Van a subir y van a subir fuerte. Eso va a retraer Entonces, mucho la oferta de dinero, va a sacar del mercado los billetes
va a sacar mercado, va a generar como dos grandes temas. Si aumenta baja el dinero en circulación y por lo tanto la gente consume menos, las empresas piden menos préstamos y por lo tanto invierten menos, por lo menos actividad económica. Y el otro gran problema, sobre todo acá en Europa para algunos países, es el costo de la deuda soberana. Bueno, para Latinoamérica ni que hablar. Sí, por supuesto, pero en general para los países que están fuertemente endeudados, después de cierto nivel se prenden las alarmas. Entonces hay un tema de que una recesión parece ya medio inevitable para domar de vuelta la inflación. O sea, si lo que al fin parece que los quieren volver a niveles de inflación, salir de esta inflación del 8, 9 que estamos teniendo, que es un disparate que no vemos hace 40 años en el mundo desarrollado, a volver a inflaciones más moderadas. Recordemos que antes estábamos en una inflación del 1 o 2. El precio siempre es la suba de interés y una recesión. No necesariamente, o sea, acá en economía no es 1 más 1, 2, nunca es así, Pero los economistas dicen que sí, ¿eh? Los economistas dicen que la economía tiene todo resuelto. El problema es que los gobiernos duran 5 años. El tema es, claro, el tema es que estamos ante una inflación muy fuerte, tal vez con una inflación no tan marcada podías hacer algo más soft landing, pero el tema es que con la inflación que estamos teniendo, el gran miedo es que pase lo que le pasa a nuestro país. El gran miedo acá es que pasa lo que pasa en países como el nuestro, que los agentes económicos, o sea, las personas y las empresas, ya tienen incorporado que la inflación es tanto por año, y por lo tanto actúan asumiendo que al final del año va a haber una inflación del 8, 9, 10% o de lo que sea, y por lo tanto piden ajustes salariales, ajustan precios, y eso es lo que en economía llamamos la espiral de precios-salarios. Es el gran temor. Que ya Estados Unidos lo está viviendo. Una vez que entras en esa dinámica, es complicadísimo salir. Es más, nuestros países no han logrado. O sea, Uruguay lo logró bajar al 9-10, pero nunca han logrado entrar a 3, 4, 5% de inflación. Podemos decir, Andrés, que la economía global se ha latinoamericalizado. Tal vez es un poco exagerado. Pero sí que están viviendo. Yo acá a veces con amigos les digo bienvenidos, sí, les hago un chiste, claro. Les digo bienvenidos al tercer mundo, les digo. Pero sí, acá la gente, claro, con 50 años estamos hablando de toda una generación que no sabe esto de que vas al súper y los precios suben, que el alquiler sube, que los costos de todo suben y el salario no sube. Seguimos adivinando porque necesito terminar el programa y redondear. Sí. Obviamente tenés las puertas abiertas para otro programa. Pero para terminar hoy, seguimos adivinando. Después que pasa el tsunami, debemos pensar en China siendo un gran protagonista, como hasta ahora. Eso no cambia. Sí. China tiene, aparte de todos los problemas que tiene la economía mundial, China tiene un problema de crisis de crédito, que hay que ver también cómo le pega, porque cómo le pega a China le va a pegar también, va a ser como más leña al fuego, porque China tiene un problema serio de nivel de endeudamiento de empresas y familias, que no es nada despreciable, es más que es un problema. El problema es que China tiene ciertas particularidades de cómo es su economía, que no se sabe muy bien cómo puede ser, pero que el problema está ahí. Aparte de todo el problema que afecta a todo el mundo, China además tiene eso. Que daría para hablar en otra cosa, pero eso es un problema. Igual también tiene sus herramientas, ¿no? O sea, claro, soporte industrial, soporte de mercado. Por supuesto, y no hay recuperación sin que China se recupere. O sea, no hay recuperación mundial sin que China recupere. Pensar en una recuperación mundial sin China y Estados Unidos es como de qué estamos hablando cuando estamos hablando del 50% del PBI mundial entre esas dos economías. Siguiendo tu línea, Europa tiene salida, no a corto plazo, pero tiene salida, pero tendrá costos políticos, o ya los está teniendo. Sí, ¿te referís principalmente con el problema con Ucrania o no, me refiero a la supervivencia de los gobiernos en su estabilidad interna. Sí. Ya hay avances de partidos de derecha en casi todos los países europeos. Ya hay, en Latinoamérica pasó, digamos, hemos tenido también algún debate sobre eso. Yo decía que
la pandemia le iba a cobrar un peaje a todos los gobiernos, hayan actuado como hayan actuado, y todos los oficialismos se están perdiendo. Y de alguna manera Europa, yo preveo, pero es un atrevimiento de mi parte, pero igual preveo que costos políticos van a pagar o están pagando. Sí. Ahí podemos verlo sin lugar a dudas. Yo creo que es a nivel global. Se ve gobierno que estuvo durante la pandemia, gobierno que pierde las próximas elecciones, sin importar lo que haya hecho, y es medio inevitable, y hasta está bien, porque significa que la gente opta por otra alternativa. Lo que sí ha cambiado un poco, en que tal vez antes hubiera sido más extremo y ahora lo veo un poco más, es lo de Rusia y Ucrania, porque la verdad, sinceramente, eso ha unido un montón a la Unión Europea, pensando como la Unión. La línea emocionalmente. Exacto, siempre esto más viejo que Matusalén, pero no hay nada que une más que el enemigo común. O sea, es un gran, de un día para el otro. O sea, sigue habiendo un montón de diferencias en la Unión Europea, pero yo la cohesión que vi, sobre todo en los primeros meses, estando acá, los primeros meses de cuando fue la invasión, yo nunca lo había visto. Yo nunca había visto. Y bueno, y ahí están Finlandia, Suecia entrando a la OTAN, están un montón. O sea, es como esa parte también hay que, y ahí ya no es economía, pero... No, está bien, pero es un poco el volver al aliento Churchill de la preguerra, digamos. Un poco eso. Exacto. Para quienes saben algo de historia, digamos, sí, es un poco eso. Por sí o por no, Andrés, porque ahora sí me van a echar del programa, por sí o por no, después que todo esto pase, el sistema de Bretton Woods sigue vivo, porque se le ha dado la extrema unción muchas veces. Yo dudo, yo creo que va a seguir el esquema funcionando. Sí, lo que pasa es un Bretton Woods, el Bretton Woods original murió en el 72, original, sí, no, de acuerdo. Murió en el 70. Sí, de acuerdo. Exacto. Ha ido mutando hacia otras cosas. Claro, pero hay un club de organismos, un sistema institucional que sí. Exacto. Además, fue un sistema pensado para una única potencia mundial, en el sentido de para los países que estaba aplicado, porque obviamente el bloque soviético no estaba dentro, pero ahora en un mundo multipolar, donde tenés, o sea, no puedes obviar a China, no puedes obviar a China, el sistema Bretton Woods mutará hacia otra cosa, que va a ir muy de la mano de qué pase con la inflación, volviendo al tema original, de qué pase con la inflación, porque la inflación es un problema que, si se vuelve persistente, destruye economías, porque la inflación es un problema. Bueno, tenemos a nuestro querido vecino, que vemos lo que, sin duda, vemos lo que genera. Entonces, yo creo que también eso explica por qué los bancos centrales ahora han dicho: ok, yo voy a apretar y va a haber recesión. Y vamos, probablemente, la pregunta es: ¿la recesión arranca en 2023 o se estira hasta 2024 y empieza? Pero ¿qué recesión va a haber? Y la segunda pregunta es: ¿vamos a tener una recesión llevable o va a ser dura? Eso es la otra gran pregunta. Andrés Dálvora, desde Barcelona, te agradecemos mucho la participación en la Hora Global. Y bueno, nos volvemos a ver, y ya voy a aprovechar este contacto para ya fijar agenda y para empezar a perseguirte, como es nuestro estilo. Muchísimas gracias, Andrés. Por supuesto, siempre a las órdenes, Gustavo. Un placer. La Hora Global, martes y jueves a las 15 horas. Repite a las 21 horas.